Una camarera vende chocolates para su hijo enfermo. Un día, un millonario aparece. El café de Mariana no era más que un rincón desgastado en la pequeña ciudad de Santa Clara, un lugar donde la esperanza parecía atrapar a las personas en un abrazo helado. La campanita de la puerta sonaba dulcemente cuando entraba alguien, pero hoy, esa melodía no ocultaba el ajetreo de las vidas grises que pasaban. La vida de Mariana se resumía en atender mesas, servir bebidas y vender chocolates hechos a mano, todo con una sonrisa que escondía su tristeza profunda. Cada chocolate vendido significaba un paso más cerca del tratamiento que su hijo Lucas necesitaba desesperadamente. La enfermedad rara de Lucas dejaba a Mariana con el corazón roto y la billetera vacía. Una mañana, mientras los rayos del sol comenzaban a asomarse por el horizonte, un hombre entró al café. Su presencia era imponente, un millonario enigmático llamado Alejandro, cuyos ojos oscuros reflejaban una mezcla de tristeza y determinación. Se detuvo en seco al ver a Lucas, un niño de sonrisa radiante y mirada inocente, que con su dulzura llenaba el café de alegría. Alejandro se acercó a la mesa, intrigado por ese pequeño que parecía resplandecer incluso en la neblina de la penumbra del lugar. —¿Me das uno de esos chocolates? —preguntó Alejandro con voz suave, mientras miraba a Mariana con un aire de calma que desarmaba la tensión del ambiente. Mariana, sorprendida, sintió un escalofrío recorrérsele por la espalda. Conversación fluyó entre risas nerviosas y anécdotas triviales, pero en el aire flotaba un secreto oscuro que en cualquier momento podría estallar. Pero lo que comenzó como un encuentro ligero, pronto se tornó sombrío. Alejandro reveló que su hija también padecía una enfermedad rara, y su vida pendía de un hilo. Lo que dijo a continuación hizo que el corazón de Mariana se detuviera. Lucas podría ser la clave para salvar a su hija, un donante compatible que podría cambiarlo todo. Las palabras resonaron en la mente de Mariana como un eco aterrador. 2 niños, 2 vidas, una decisión desgarradora. De repente, no solo se trataba del futuro de Lucas, sino de la vida de un inocente. Mientras les temblaban las manos, los recuerdos de un antiguo rencor comenzaron a ocupar su mente, revelando que Alejandro estaba vinculado a su pasado más de lo que le gustaría. La angustia la consumía. ¿Estaba dispuesta a arriesgar todo por un futuro incierto? La atmósfera se cargó de tensión y un silencio pesado invadió el café. Las miradas de los clientes intercambiaban murmullos curiosos, cada uno cuestionándose lo que veían. Mariana se sintió atrapada entre 2 mundos, mirando a su pequeño y a Alejandro, cuyos destinos parecían entrelazarse de maneras que nunca imaginó. El tiempo corría, la verdad era un puñal afilado que le atravesaba el pecho, y cada elección que tomara podría cambiarlo todo. ¿Encontraría una manera de salvar a ambos niños sin perderse a sí misma en el proceso? Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese poderoso like que me ayuda muchísimo con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La atmósfera en el café se había vuelto cada vez más pesada, casi asfixiante. Mariana sentía que el aire se volvía más denso con cada segundo que pasaba, como si la vida y la muerte estuvieran a un suspiro de distancia. La mirada de Alejandro, oscura y penetrante, seguía fija en Lucas, y cada palabra que pronunciaban resonaba en su mente como un eco aterrador. —¿Cómo sabes que es compatible? —preguntó Mariana, sus manos temblando mientras servía un par de chocolates al hombre. La idea de una prueba parecía absurda, una locura. No quería siquiera imaginarlo. Alejandro se acercó aún más, casi susurrando. La clínica donde llevamos a nuestras niñas tiene un alcance amplio. Pero Mariana, esto es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Las palabras flotaban en el aire y el mundo a su alrededor comenzó a desvanecerse. La música de fondo se apagó
Y el murmullo de las conversaciones cesó, solo el sonido de su respiración se escuchaba, cargado de incertidumbre. Mariana sabía que necesitaba respuestas, más que en cualquier otro momento de su vida. ¿Qué tipo de enfermedad tiene tu hija? La pregunta salió de sus labios, impulsada por un nudo en su garganta. Ella tiene leucemia, dijo Alejandro, su voz quebrándose. Mariana sintió una punzada de empatía, pero al mismo tiempo los recuerdos oscurecidos en su mente comenzaron a tomar forma. Una voz desconocida irrumpió en su pensamiento. Una tarde de verano hace años. Tú nunca lo entenderás, Alejandro. La vida de un niño no es un juego. Se dio cuenta de que, aunque sus caminos se habían cruzado nuevamente, las heridas del pasado sangraban con ferocidad. Mariana y Alejandro no eran extraños. Ella había sido amiga de su esposa, quien había muerto trágicamente en un accidente, llevándose consigo un secreto que nunca había llegado a conocer. La confusión pasó a ser caos, y su corazón se retorcía en agonía. El hombre que tenía ante ella no solo buscaba salvar a su niña, también estaba conectando su vida con la suya de formas que jamás había imaginado. Justo cuando iba a plantear este dilema, un grito desgarrador rompió el tenso silencio del café. Una mujer, ataviada con un abrigo oscuro, había entrado de golpe, su rostro pálido como un lienzo. «¡Lucas!», exclamó, corriendo hacia la mesa. El nombre resonó como un trueno, y Mariana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Era Clara, la madre de la amiga de Mariana, que había guardado el silencio durante años. «¿Qué haces aquí?», preguntó Mariana, sintiendo el sudor helado por su espalda. Clara, con lágrimas en los ojos, miró entre los dos, inestable. «Lucas no puede serlo. No puede ser compatible con la niña de Alejandro porque él no puede ser su padre. Él no lo sabe». El mundo de Mariana se desgarró en 1000 pedazos. La revelación cayó como un rayo, helando la sangre en sus venas. Miró a Alejandro, cuyos ojos se habían vuelto 2 espejos vacíos. «¿Qué significa esto?». Su voz temblaba con el terror y la incredulidad. Alejandro palideció. La inminencia del entendimiento estaba a la vuelta de la esquina. Y Mariana, atrapada en la tormenta de confundidos sentimientos, sintió que todo su universo se tambaleaba. ¿Era Lucas el hijo de Alejandro? ¿Acaso todo lo que había creído conocer estaba construido sobre mentiras? El café ahora no era solo un refugio en la ciudad de Santa Clara, era un escenario de verdades desgarradoras y opciones imposibles. Las miradas de los demás estaban fijas en ellos, murmurando sobre el escándalo que se desataba. La vida de Lucas pendía de un hilo, y la decisión que tomaría Mariana cambiaría su vida para siempre. ¿Elegiría proteger a su hijo o arriesgarlo todo al revelar la verdad? La revelación de Clara resonó como un trueno en el café. El silencio se volvió ensordecedor. Mariana sintió que el mundo a su alrededor se desmoronaba. Alejandro, su rostro pálido, miraba a Clara con ojos que hablaban de horror y confusión. ¿Qué quieres decir?», preguntó Mariana, su voz apenas un susurro, como si las palabras pudieran romper la realidad. La idea de que Lucas no era el hijo de Alejandro giraba en su mente, chocando con lo que había creído durante años. «Lucas no es su hijo», repitió Clara, con lágrimas recorriendo su rostro. Ella siempre había estado en la sombra, observando desde lejos. Las palabras de Clara sacudieron más que el café, rasgaron un velo sobre lo que Mariana había asumido sin cuestionar. Pero Alejandro se llevó una mano a la frente, como si intentara detener el torrente de pensamientos descontrolados. ¿Cómo puede ser eso posible? Justo en ese momento, Mariana sintió un nudo en el estómago. Miró hacia Lucas, quien estaba sentado, ajeno al caos, disfrutando de su chocolate. Su risa iluminaba la penumbra del café, pero en el interior de Mariana la tormenta crecía. Había matices en la historia que aún no comprendía. Yo no sabía», murmuró Alejandro, su voz quebrándose. «Créanme, solo quería salvar a mi hija». El murmullo en el café aumentó. Voces susurrantes intercambiaban opiniones, historias tejidas, miradas rápidas. Mariana podía sentir la presión de las miradas, la curiosidad como un peso sobre sus hombros. «¿Quién es el padre de Lucas entonces?», preguntó Mariana, la ira y la angustia brotando de su voz. No podía aceptar que todo lo
que creía se estuviera desmoronando. Clara respiró hondo. Una luz de sinceridad brilló en sus ojos. Yo lo sabía, siempre lo supe, pero no podía decirlo. Lucas es, de hecho, el hijo de Alejandro y de mi hija, Laura, que falleció hace años. Las palabras golpearon a Mariana como un bazocazo. La confusión y el enfoque del dolor se convirtieron en un torbellino de emociones. El padre de Lucas siempre había estado frente a ella y lo había ignorado. No, eso no puede ser. Laura estaba. Mariana se detuvo, recordando el momento en que Laura la había dejado, semanas antes del accidente. Su mente repasaba recuerdos, todas esas charlas sobre ser madres y cuidar de sus bebés. ¿Cómo había sido posible que nunca hubieran hablado de esta verdad? Las miradas de los clientes se volvían cada vez más intensas, los murmullos crecían y los ecos de lo que se había descubierto ahondaban la herida. De repente, un grito desgarrador resonó fuera del café, sacudiendo a todos. La puerta se abrió de golpe, y un grupo de hombres irrumpió, sus rostros enrojecidos, gestos furiosos. Llevaban camisetas de un equipo de fútbol local, pero su intención no era celebrar la victoria. ¡Alejandro!, gritó uno de ellos, acercándose rápidamente. Mariana sintió más pánico al ver cómo Alejandro se tensaba. ¿Qué estaba pasando? «Tienes que venir con nosotros. El niño es importante, él lo sabe», gritó otro, empujando a Alejandro. El café, que ya era un lugar de revelaciones, se llenó de un nuevo tipo de tensión. Mariana entendió que no solo la vida de Lucas estaba en juego. Había secretos más oscuros, decisiones que exigían respuestas inmediatas. La vida de su hijo, el pasado de Alejandro, y ahora aquellos hombres que parecían estar al borde de la locura, todo colisionaba en un solo momento. ¿Quién era realmente Lucas? ¿A qué se referían esos hombres? La incertidumbre la envolvía. Mariana miró a Alejandro, quien ahora enfrentaba su propio caos, y se dio cuenta de que todo lo que había conocido estaba a punto de cambiar de una forma que ni siquiera podía imaginar. Su corazón latía con fuerza. La pregunta latente en su mente se hacía cada vez más fuerte. ¿Qué otras verdades quedaban por descubrir? La revelación de Clara resonaba en la cabeza de Mariana como un eco sin fin. El café, antes un lugar de sencillos encuentros, se había convertido en una trampa mortal. Alejandro estaba pálido. Su rostro reflejaba una mezcla de asombro y miedo. Pero lo que Mariana no podía ignorar era el grito incesante de su corazón. ¿Cómo podía ser esto verdad? Los hombres que entraron al café, con expresiones perturbadas, agravaron la atmósfera. Uno de ellos, el que había gritado el nombre de Alejandro, se acercó deprisa, ojos desorbitados. «No hay tiempo que perder», dijo, casi ahogándose en palabras. «Lucas, él lo sabe todo». Mariana sintió que el estómago se le encogía. ¿Sabe qué? Su voz era un hilo, apenas audible. Los murmullos de los clientes aumentaban, sombras de incredulidad reflejadas en cada rostro. Alejandro interrumpió, más confundido que nunca. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz un susurro tembloroso. «La operación, la niña, no deben mezclarse. Lo que estamos haciendo es un error». Él se detuvo, miró a Lucas, y su voz se apagó. Todos suspiraron en la habitación. Nadie entendía nada. «No sé qué te han dicho», comenzó Alejandro. Pero los rostros de los hombres estaban decididos. Ignoraron sus palabras. «Tienes que venir con nosotros, Alejandro. Hay cosas que no sabes». El hombre se giró hacia la multitud, que los observaba en silencio, una mezcla de confusión y curiosidad en sus miradas. Mariana sintió que la sala se volvía un luchador, en una pelea de boxeo. Entre los ecos de sus propias dudas y los murmullos del resto, estaba perdiendo el control. «Díganme qué ocurre aquí», gritó. La sala se quedó en silencio absoluto. Lucas dejó caer el chocolate y un impacto de inquietud recorrió a todos. «Lucas no es solo un niño», dijo uno de ellos, su voz un frenético susurro. «Él tiene un legado, uno que cambiará todo». El corazón de Mariana dio un giro acentuado. «¿Qué legado?», preguntó. Miraba a Lucas con temor, su rostro ahora en la línea de fuego. Las respuestas no llegaban. «No solo es hijo de Laura, tiene un propósito, y tú, Mariana, estás en el centro de esto». Los hombres sostenían la mirada de Alejandro como si
Él fuera el objetivo de todo. Mariana sintió que su mundo se desafía. ¿De qué estás hablando? Ella tomó a Lucas de la mano, un súbito exceso de protección. El hombre se inclinó hacia ella, un leve temblor en la voz. La verdad es que Lucas es el último de un linaje antiguo, uno que está destinado a cambiar no solo su vida, sino la de todos nosotros. Silencio. Todo se detuvo. La mente de Mariana giraba, tratando de encajar las piezas. ¿Un linaje? Le parecía absurdo. ¿Todo esto era un cuento? Pero Lucas sonreía, ajeno al caos a su alrededor. «Eres la clave, Mariana», gritó uno, dejando caer el peso de sus palabras. «Tienes que decidir, ahora. La vida de millones depende de tu elección». Mariana sintió un sudor frío recorriendo su espalda. Esa palabra, millones, resonaba como el sonido de campanas en su cabeza. Alejandro, viendo el pánico en los ojos de Mariana, se acercó un paso, reafirmando su presencia. Pero algo en su mirada cambiaba. Había un destello de reconocimiento, algo que lo hacía cuestionar lo que sabía de sí mismo. Antes de que Mariana pudiera procesar la velocidad a la que todo estaba sucediendo, una explosión lejana resonó, y el café tembló, el ruido ensordecedor como un grito del mismo suelo. Los asientos se volcaron, y todos, aturdidos, dirigieron la mirada hacia la fuente del estruendo. Se escucharon gritos, el caos se apoderó del lugar. Alejandro se puso en guardia, y los hombres, que antes parecían tan seguros, ahora eran sombras vacilantes. Mariana miró a Lucas, que ahora la miraba con ojos grandes e inocentes, incapaz de comprender. ¿Qué mundo se había abierto ante ella? Lo único que sabía era que debía protegerlo, aunque eso significara enfrentarse a secretos oscuros que aún yacían ocultos. En medio de la confusión, su corazón golpeaba con fuerza. Algo se había activado en el aire. Un oscuro presente había regresado a acorralarla. «¡Mariana!», gritó Alejandro, mientras se apresuraba a su lado. «Debemos salir de aquí». ¿Pero hacia dónde? No tenía idea de qué venía después. Las piezas de su vida, cada revelación y cada verdad, ahora eran un rompecabezas en llamas que ardía frente a sus ojos. Lucas, su pequeño, estaba atrapado en el centro de todo. Las sombras se acercaban, la verdad asomaba, y Mariana tenía que decidir. ¿Luchar o escapar? ¿Qué mentira aún estaba por caer? La pregunta quedó flotando en el aire mientras se unía a la tormenta que se aferraba a ellos, conduciéndolos hacia un destino incierto. La revelación de Clara resonaba en la cabeza de Mariana como un eco sin fin. El café, antes un lugar de sencillos encuentros, se había convertido en una trampa mortal. Alejandro estaba pálido, su rostro reflejaba una mezcla de asombro y miedo. Pero lo que Mariana no podía ignorar era el grito incesante de su corazón. ¿Cómo podía ser esto verdad? Los hombres que entraron al café, con expresiones perturbadas, agravaron la atmósfera. Uno de ellos, el que había gritado el nombre de Alejandro, se acercó deprisa, ojos desorbitados. «No hay tiempo que perder», dijo casi ahogándose en palabras. «Lucas, él lo sabe todo». Mariana sintió que el estómago se le encogía. ¿Sabe qué? Su voz era un hilo, apenas audible. Los murmullos de los clientes aumentaban, sombras de incredulidad reflejadas en cada rostro. Alejandro interrumpió, más confundido que nunca. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, su voz un susurro tembloroso. «La operación, la niña, no deben mezclarse. Lo que estamos haciendo es un error». Él se detuvo, miró a Lucas, y su voz se apagó. Todos suspiraron en la habitación. Nadie entendía nada. «No sé qué te han dicho», comenzó Alejandro, pero los rostros de los hombres estaban decididos. Ignoraron sus palabras. «Tienes que venir con nosotros, Alejandro. Hay cosas que no sabes». El hombre se giró hacia la multitud, que los observaba en silencio, una mezcla de confusión y curiosidad en sus miradas. Mariana sintió que la sala se volvía un luchador en una pelea de boxeo. Entre los ecos de sus propias dudas y los murmullos del resto, estaba perdiendo el control. «Díganme qué ocurre aquí», gritó. La sala se quedó en silencio absoluto. Lucas dejó caer el chocolate y un impacto de inquietud recorrió todos.
Lucas no es solo un niño, dijo uno de ellos, su voz un frenético susurro. Él tiene un legado, uno que cambiará todo. Silencio. Todo se detuvo, la mente de Mariana giraba, tratando de encajar las piezas. ¿Un legado? Le parecía absurdo. ¿Todo esto era un cuento? Pero Lucas sonreía, ajeno al caos a su alrededor. Eres la clave, Mariana, gritó uno, dejando caer el peso de sus palabras. Tienes que decidir, ahora. La vida de millones depende de tu elección. Mariana sintió un sudor frío recorriendo su espalda. Esa palabra, millones, resonaba como el sonido de campanas en su cabeza. Alejandro, viendo el pánico en los ojos de Mariana, se acercó un paso, reafirmando su presencia. Pero algo en su mirada cambiaba. Había un destello de reconocimiento, algo que lo hacía cuestionar lo que sabía de sí mismo. Antes de que Mariana pudiera procesar la velocidad a la que todo estaba sucediendo, una explosión lejana resonó, y el café tembló. El ruido, ensordecedor, como un grito del mismo suelo. Los asientos se volcaron, y todos, aturdidos, dirigieron la mirada hacia la fuente del estruendo. Se escucharon gritos, el caos se apoderó del lugar. Alejandro se puso en guardia, y los hombres que antes parecían tan seguros, ahora eran sombras vacilantes. Mariana miró a Lucas, que ahora la miraba con ojos grandes e inocentes, incapaz de comprender. ¿Qué mundo se había abierto ante ella? Lo único que sabía era que debía protegerlo, aunque eso significara enfrentarse a secretos oscuros que aún yacían ocultos. De repente, una figura emergió entre el humo y el polvo. Era un hombre con un rostro marcado y unos ojos penetrantes, que irradiaban poder. Las miradas se voltearon hacia él, como si ante su presencia todo el aire se hubiera congelado. «He venido por él», gritó, señalando a Lucas. La multitud se apartó, aterrorizada. Su voz retumbaba como el eco de un trueno. Mariana sintió que el corazón se le detenía. «¿Por qué?», preguntó, la voz temblorosa. «Porque él es la clave, y yo soy su verdadera madre», declaró, el rostro destilando una mezcla de rabia y resignación. Las palabras cayeron como un rayo, partiendo la atmósfera en 1000 pedazos. Mariana parpadeó con incredulidad. ¿Qué? ¿Cómo era posible? La mujer avanzó, y a cada paso que daba, el aire se volvía más denso. Mariana sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Los hombres que habían entrado con Alejandro se miraron entre sí, una confusión palpable recorriendo sus rostros. «No, eso no puede ser», murmuró Mariana, mientras el dolor y la incredulidad luchaban en su pecho. «Lucas es mío», repitió la extraña con firmeza, «y no permitiré que lo lleven. Su vida está en peligro, y solo yo sé cómo protegerlo». Alejandro, aún recuperándose de la revelación de Clara, se volvió hacia la mujer con furia y sorpresa. «¿Qué estás diciendo?». Su voz temblaba. «Estás tratando de salvar a tu hija, pero no sabes que Lucas es diferente». Ella temblaba, su mirada fija en el niño. «Está destinado a ser más poderoso de lo que podrías imaginar». La sala entera se llenó de un silencio sepulcral. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariana mientras comprendía el verdadero peso de las palabras. ¿Quién era esta mujer? El mundo de Lucas se había convertido en una trampa llena de secretos. Las relaciones se volvieron un cóctel explosivo. La vida de su hijo pendía de un hilo, y Mariana estaba en el centro de este torbellino. Ella se aferró a Lucas, pero ya nada parecía seguro. La explosión no solo había cambiado el entorno, había quebrado su entendimiento de la realidad. En su mente una pregunta comenzaba a tomar forma, intensa y voraz. ¿Qué otros secretos escondían sus vidas? Ella tuvo que encontrar respuestas, antes de que fuera demasiado tarde. La revelación de la mujer se cernía en el aire pesado del café, y cada palabra resonaba como un trueno. Mariana miró a Lucas con una mezcla de protección y miedo. La mujer, con su mirada decidida, se acercaba lentamente, cada paso llenando el ambiente de tensión y ansiedad. De repente la puerta del café estalló, empujada con fuerza. Un grupo de hombres empujó a la entrada, gritando y buscando algo en el lugar. «¡Lucas!», gritó uno de ellos, con el rostro enrojecido, nervioso y desesperado. «Tienes que irte de aquí». Mariana retrocedió, aferrando la mano de su hijo con fuerza. Alejandro, que había estado profesando la explosión de emociones, salió de su aturdimiento. «¿Quiénes son ustedes?», preguntó, su voz llena de incertidumbre. «No hay tiempo», gritó un hombre del grupo sudando.
Su mirada estaba fija en Lucas. Él es la única esperanza. La mujer extraña miró a Alejandro, y sus ojos brillaron con un miedo profundo. No, no puedes llevarlo. Su vida corre peligro. El caos se desató. La multitud en el café, antes en silencio, comenzó a murmurar, intercambiando miradas llenas de sorpresa y confusión. Mariana sintió un nudo en el estómago. ¿Qué estaba pasando? ¿Qué quería este grupo de hombres? ¿Y por qué Lucas era tan valioso? Escúchame, dijo Mariana al extraño. ¿Quién eres tú realmente? La mujer dio un paso adelante, su voz temblando. Soy Valeria, la madre biológica de Lucas. El aire se volvió helado. La revelación tumbó a Mariana como un golpe en el estómago. Ella no solo había estado lidiando con la verdad de que su hijo era un niño especial, ahora tenía que asimilar que no era su hijo de sangre. Todo lo que había creído se desmoronaba. «No, eso no puede ser», gritó, su voz resonando en la habitación. «¿Cómo? ¿Cómo puedes decir eso?» Valeria la miró con tristeza. «Porque es verdad, Lucas tiene un destino. Está aquí para algo más grande de lo que imaginas». Mariana sintió que el corazón le retumbaba en el pecho. Las voces del café se mezclaron en un murmullo furioso. ¿Era posible? ¿Cómo podría haber vivido en esta mentira? Lucas, que escuchaba en silencio, miraba a ambos, con sus ojos grandes y asustados, incapaz de entender la gravedad de la situación. Alejandro, tratando de encontrar su voz, lanzó un grito en medio del lío. «Si esto es cierto, entonces estamos en peligro. Los hombres que vinieron aquí son una amenaza». En ese instante, uno de los hombres del grupo que había entrado gritó: «No podemos quedarnos aquí. Debemos movernos. No hay tiempo que perder». Y con ese aviso, la puerta fue empujada aún más, entrando un rayo de luz que dio paso a un grupo de figuras encapuchadas. Estaban aquí para buscar a Lucas, y el tiempo se había agotado. La tensión escaló mientras Mariana se enfrentaba a todos, el caos llenando su mente. Necesitaba proteger a Lucas, pero ahora no sabía a quién acudir. ¿Era Valeria la salvadora? ¿O un peligro más grande? La habitación estaba pulsante de incertidumbre. Mariana, sintiendo el sudor frío recorrer su frente, hizo lo único que podía pensar. «¡Lucas!», gritó, tratando de que su voz cortara el ruido. «Ven aquí». Pero justo cuando él iba a moverse, una explosión resonó afuera, y el café se sacudió. Todo se volvió un torbellino. Cuerpos se empujaban, gritos resonaban, y el pánico estalló en las miradas. Mariana solo quería una respuesta, una dirección clara. Pero todo lo que tenía era más incertidumbre, más secretos. En el ojo del huracán, se dio cuenta de que el destino de su hijo y el de ella misma no solo dependía de estas revelaciones, sino también de las elecciones inminentes que debían tomar. La verdad sobre Lucas estaba más allá de lo que ella había imaginado. ¿Y ahora cómo escaparía de este tormento sin perder a su pequeño? La revelación de Valeria estaba hirviendo en el aire, y el silencio del café se volvió denso, como si predictara una tormenta. Mariana, todavía aferrada a la mano de Lucas, apenas podía organizar sus pensamientos. En medio del caos, Alejandro la miraba con angustia. Cada palabra que salía de Valeria era como un golpe directo al corazón. «Tú no puedes ser su madre», Mariana le gritó, su voz temblando con el dolor. «Él es mi hijo». Valeria mantuvo la mirada firme. «No puedo cambiar lo que es, Mariana. Lucas es parte de un legado que no puedes entender. Ellos lo buscan porque él es la clave. Tienes que confiar en mí». Pero ante los ojos de Mariana, Valeria era una extraña que había irrumpido en su vida y no daba espacio a la confianza. Antes de que pudiera responder, el estruendo del grupo encapuchado atrajo su atención nuevamente. Y cuando pensó que la tensión había alcanzado su punto máximo, ocurrió algo que lo cambió todo. Un grito desgarrador estalló desde la entrada. Una figura se precipitó, aturdida. Era Clara, con el rostro pálido y los ojos desbordando miedo. «Mariana», gritó, «Lucas está en peligro. No puedes dejar que se lo lleven». El ambiente se volvió un torbellino de confusión. Las miradas se volvieron hacia Clara. Alejandro dio un paso hacia adelante, sacudiendo la cabeza, incapaz de entender esa nueva crisis. «¿Qué estás diciendo?» «No sé quiénes son esos hombres, pero tienen un plan. Lucas no es solo un niño común». Clara respiró hondo, su voz
Apenas un susurro. Hay secretos que no conocen. Lucas, es más que eso. El pánico creció en el café. Mariana miró a Lucas, cuya curiosidad lo mantenía ajeno al peligro inminente. Ella, sin embargo, se sentía atrapada en un juego de sombras, donde cada revelación desnudaba solo más preguntas. Y justo en el momento en que el aire se volvía irrespirable, una explosión resonó en la calle. El café tembló, los cristales temblaron, y el terror brotó en los rostros de quienes estaban allí. «¡Todos al suelo!», gritó alguien. Mariana se lanzó hacia Lucas, envolviéndolo con sus brazos en un intento, desesperado por protegerlo mientras el caos estallaba a su alrededor. Las luces parpadeaban y el estruendo del exterior resonaba como una agonía distante, pero tan cercana a la realidad. Los hombres del grupo encapuchado se dispersaron, buscando refugio. Valeria, sin embargo, mantenía su postura. «¡Lucas, ven!», gritó, desesperada. En su voz había una urgencia que Mariana no había escuchado antes. Alejandro, tomando el control de la situación, se recompuso. «Tenemos que salir de aquí», dijo, y comenzó a empujar a la gente hacia la salida de emergencia. Pero Mariana dudó. Era su instinto proteger a su hijo, pero también sentía que el inexplicable tirón hacia Valeria debía ser considerado. Las luces se apagaron por completo, y el lugar se volvió un laberinto oscuro, donde solo brillaba la verdad sin revelar. «Mariana, por favor», rugió Valeria. «Aún podemos salvarlo». Y en ese momento, Lucas se soltó. Con su pequeña mano, se dirigió hacia Valeria. De sus labios brotaron las palabras: «¿Mamá?». Mariana sintió el tiempo detenerse. Era como si un rayo hubiera atravesado su pecho. La voz que había pronunciado esa palabra no era la que ella había estado esperando. El café estalló en murmullos de incredulidad, todos quedando atrapados en el eco de lo que había dicho. «¿Qué?», preguntó Alejandro, incapaz de procesar lo que sucedía. «¿Qué ha dicho?». Los ojos de Valeria se llenaron de lágrimas al mirar a Lucas. «Eres el hijo de un legado, Lucas». Mariana quedó paralizada, derrotada por la postura de su hijo. El mundo que conocía ya no era seguro. Tenía que decidir en ese instante, proteger a su niño o seguir la única verdad que él había comenzado a revelar. Un nuevo estruendo de puertas fue seguido por el silencio. Algo no estaba bien. ¿Iban a perder a Lucas? La vida estaba en el aire, y la tormenta que se cernía sobre ellos solo parecía intensificarse. La pregunta eterna permanecía al fondo de su mente. ¿A quién realmente pertenecía Lucas? La revelación de Lucas como el hijo biológico de Valeria colisionó en el café como un trueno en un día despejado. Mariana, paralizada en su horror, solo podía mirar a su pequeño, que ahora se dirigía a aquella mujer con la confianza de un niño que busca su refugio. El murmullo del café se apagó, convirtiéndose en un silencio inquietante. «Mamá», repitió Lucas, su voz pequeña pero clara. Las palabras flotaban en el espacio, llenando el aire con un peso insoportable. Aquello no era parte de su realidad. No podía serlo. Mariana sintió cómo su corazón se rompía en 1000 pedazos ante la incertidumbre. La mujer que le había robado su tranquilidad no solo era un extraño. Ahora se había convertido en la madre biológica de su hijo. ¿Qué significaba todo esto? Un nudo se formó en su garganta. El miedo lo envolvía todo. «No», gritó Alejandro, justo cuando los hombres encapuchados comenzaron a acercarse, sus pasos resonando en el suelo de baldosas. «Eso no puede ser». Las miradas en el café se volvieron hacia ellos, como si la habitación ahora formara parte de un espectáculo trágico. Clara, de pie en la entrada, temblando, miró a Mariana con desesperación, esperando que comprendiera el peligro inminente. «Mariana, tenemos que irnos», exclamó Clara. «Los hombres vienen por Lucas. Están aquí para un propósito oscuro». La explosión que había resonado afuera retumbó de nuevo en el aire. El café tembló y todos los presentes, atrapados entre el pánico y la incredulidad, se apretaron más buscando refugio entre ellos. Mariana quería gritar de rabia, de frustración, de dolor. «No puedo dejar que se lo lleven», dijo, su voz temblando mientras el pánico se apoderaba de su pecho. «Lucas es mi hijo». Valeria se adelantó, su mirada fija en el rostro seria de Mariana. «No eres su madre biológica, Mariana, pero aún puedes protegerlo.
Ellos buscan a Lucas porque tiene un destino que cambiará todo. ¿No lo entiendes? ¿Destinos?, gritó Alejandro con desdén. Estamos en medio de una amenaza y hablas de destinos. Los hombres encapuchados se acercaban, los rostros serios, tensos. Era evidente que no estaban allí para dar explicaciones. Justo cuando Mariana sentía que iba a perder la razón, un estallido de pánico se desencadenó. La puerta del café estalló literalmente y un mar de humo negro se filtró por la entrada. Las luces parpadearon y en la confusión, alguien gritó: «¡Es una trampa! ¡Huyan!». Mariana tomó a Lucas de la mano. Las manos de su hijo estaban frías por el miedo, mientras el caos se desencadenaba a su alrededor. Todo se convirtió en una huida frenética, y Valeria, en un giro inesperado, se lanzó hacia adelante. «¡Vamos!», gritó, empujando a Mariana y a Lucas hacia la salida. «Debemos salir de aquí». Las sombras de los hombres encapuchados se acercaban. Mariana sintió un golpe de desesperación. ¿Debería seguir a esa mujer? La madre de Lucas, la madre biológica. Todo daba vueltas en su cabeza, pero el instinto de proteger a su hijo la empujaba hacia adelante. Lucas miró a Valeria, una chispa de reconocimiento en sus ojos, pero en el rostro de Mariana había horror. «No, Lucas, ven aquí», gritó, pero justo en ese momento, un estruendo ensordecedor llenó el aire. Un muro en la parte trasera del café se derrumbó, y la escena se tornó caótica. El polvo y los escombros volaron mientras el lugar se sacudía violentamente. Mariana sostuvo a Lucas contra su pecho y se arrodilló, sintiendo que cada latido de su corazón podía llevarlos al abismo. La explosión había sido más que un simple ruido. De pronto, alguien apareció entre el polvo y los escombros. Era un hombre con una mirada penetrante, una figura que había estado en las sombras todo el tiempo. «Lo siento por la demora», dijo con una voz profunda. «Vine a buscar a Lucas, y están todas las respuestas que necesitas». Las palabras hicieron eco en la mente de Mariana. La atmósfera se cargó de un nuevo tipo de tensión. Ella sintió que se le helaba la sangre. ¿Quién era este hombre? ¿Qué sabía realmente de Lucas? Las puertas del café estaban a punto de ceder, y la urgencia se sentía. Cada segundo que pasaba traía una mayor presión y más secretos por descubrir. Mariana miró a todos, temiendo que Lucas fuese arrebatado de sus brazos en cualquier momento. ¿A quién en realidad podría confiar su pequeño? La verdad se volvía más confusa mientras el mundo giraba a su alrededor, y Mariana se daba cuenta de que la batalla por la vida de Lucas apenas comenzaba. La revelación de que Lucas era el hijo de Valeria trajo un silencio espeso al café. Mariana sentía que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Cómo es posible?», pensó, la incredulidad sumergida en su mente ya confundida. Ella miró a su hijo, que miraba a Valeria como si reconociera su voz. El corazón de Mariana latía con fuerza. El miedo y la rabia se entrelazaban en su pecho. «Lucas, ven aquí», gritó, avanzando hacia él. Pero el niño se quedó parado, su chispa de curiosidad brillando. Las palabras de Valeria parecían envolverlo, llamándolo a su lado. Cada segundo que pasaba la tensión crecía, y Mariana se sintió perdida en un mar de preguntas. «No puedes dejarlos llevarse a Lucas», exclamó Alejandro, mirando a los hombres encapuchados que se acercaban, sus rostros ocultos como sombras amenazantes. El pánico se estaba apoderando de todos, cada mirada reflejaba la misma incertidumbre. Valeria dio un paso adelante, decidida. «No dejaré que se lo lleven». «Lucas, tú eres el elegido», dijo su voz firme. Pero Mariana, con su corazón desgarrado, solo podía pensar en su papel como madre. Justo en ese momento, una explosión resonó fuera del café, seguida de una oleada de polvo y escombros que invadieron el espacio. Las luces parpadearon y el caos se desataba. Gritos llenaron el aire, el pánico inundó el lugar. Mariana instintivamente abrazó a Lucas, rodeándolo con sus brazos, mientras el estruendo continuaba. «¡Todos al suelo!», gritó Clara, arrastrando a otros hacia una mesa volcada en busca de refugio. El miedo era palpable. Todos estaban corriendo, tratando de encontrar una salida. Mariana, temblando, miró a Valeria, que había perdido todo semblante de calma, generalmente serena. Su rostro ahora reflejaba compasión y desesperación. «Necesitamos salir de aquí», gritó Valeria, intentando controlar la situación. Lucas, ajeno al horror, estaba curioso con la situación. «Mamá», dijo nuevamente dirigiéndose a Valeria.
Mariana sintió como si el cielo se le cayera encima. El mundo que conocía se deshacía, y Lucas parecía en trance. Antes de que alguien pudiera reaccionar, una figura oscura apareció en medio del caos, un hombre de mirada intensa y voz profunda. «¡Lucas!», gritó, dirigiéndose al niño. Era un tipo alto, con un aura amenazante. «¡Es él!», murmuró uno de los hombres encapuchados, como si supiera algo que los demás no. Mariana sintió que se le helaba la sangre. «¿Quién eres?», exigió, su voz temblando. «Soy el amigo de la familia», dijo el hombre, acercándose aún más. Pero no había calidez en su mirada, solo frío. «No puede ser», casi grita Valeria, aterrorizada, pero su voz se perdía entre los gritos. Firulais, el perro del café, salió de la posibilidad a la muerte, ladrando fuertemente en el caos. La confusión creció, y de repente, todo estalló nuevamente. Una ráfaga de disparos resonó en el aire, rompiendo el pánico. Las balas zimbaban y todos se lanzaron al suelo. Mariana sintió un nudo en el estómago. Unos hombres entraron y comenzaron a buscar a Lucas, empujando a la multitud, haciendo que la gente gritara de terror. «¡Están aquí para él!», gritó Clara. Tirando de Mariana y Lucas hacia la salida trasera. El tiempo se había detenido. Los gritos se mezclaban con el sonido del caos, y las vibraciones de su corazón resonaban con fuerza. Mariana miró a Valeria, quien tenía lágrimas en los ojos, y en ese instante vio el rostro de la desesperación, materna y rota. Algo iba mal en las relaciones, algo impactante que cambiaría sus vidas para siempre. «Tienes que confiar en mí», gritó Valeria, mientras el estruendo continuaba. «Lucas es un link, un vínculo». Mariana sintió que se le enrojecía la vista. «¿Qué? ¿Qué estás diciendo?». No podía procesar la confusión. Justo en ese instante, un grito atravesó el aire. «Es un mensaje», dijo el hombre que había entrado, señalando a Mariana con un dedo tembloroso. «Es tu madre. Lucas es tu hermano». El mundo se detuvo. Mariana sintió que todo su ser se paralizaba. «¿Hermano?», pensó. Todo se nubló. Los hombres la miraban, todos esperaban su reacción. Pero la respuesta y la revelación estaban al borde de su comprensión. La verdad había llegado, pero no se sentía como un alivio. Era un golpe mortal. ¿Qué significaba eso para ellos? ¿Y si todo lo que había creído se desmoronaba, como un castillo de naipes? Lucas era, en este momento, la única verdad, y el caos de desencuentros estaba empujándolos a un destino que ninguno esperaba. Mariana se debatía entre la protección y la revelación. En un mundo donde mentiras y verdades se entrelazaban, no sabía a quién acudir. Mientras el humo seguía girando en el aire, el futuro de Lucas pendía de un hilo, y Mariana tenía que enfrentar su propio destino. La pregunta la atormentaba. ¿Podría protegerlo a pesar del horror que había comenzado a desatarse? Mariana, aferrada a Lucas, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Valeria, con el rostro bañado en lágrimas, ahora parecía más una madre desesperada que una extraña. El estruendo de la entrada se convirtió en un eco distante mientras su mente intentaba absorber la avalancha de verdades desgarradoras. «Lucas, ven aquí», gritó de nuevo, pero el niño estaba atrapado en una conexión con la mujer, como si las cadenas de su destino los unieran. La multitud en el café se había convertido en un mar de sombras nerviosas, sus rostros pálidos, murmurando entre sí, atrapados entre la incredulidad y el miedo. «No dejes que se lo lleven, Mariana», susurró Clara, su voz temblorosa. «Su vida está en juego». De repente un grito ensordecedor perforó el aire y el café explotó en caos. Las sombras encapuchadas se movieron rápidamente, gritando órdenes. Separados por el pánico, Mariana sintió que el tiempo se detenía mientras la figura amenazante del hombre con mirada intensa avanzaba hacia ella. «Mariana, debemos irnos», gritó Alejandro, arrastrándola hacia la salida trasera. Pero Lucas se quedó atrás, mirando a Valeria con esos ojos grandes y llenos de confianza. ¿Cómo podía entender todo lo que estaba pasando? Mariana sintió que una punzada de dolor y desesperación le atravesaba el pecho, como si el aire se volviera más denso, como si el caótico estruendo que las rodeaba se volviera parte de su ser. Pero no podía fallar, no podía perder a Lucas. Con un grito ahogado se lanzó hacia su hijo mientras una explosión de gritos y caos estallaba. Valeria, rodeada de sombras,
parecía perderse en la negrura del miedo. Sin pensar, Mariana tomó la mano de Lucas y se lo llevó, atravesando el tumulto que se desarrollaba a su alrededor. «Sujétate fuerte», le dijo, sus ojos ardiendo con determinación. «Vamos». Justo cuando pensó que iban a escapar, una sombra oscura surgió a su lado, el hombre de la mirada intensa. Su voz resonó con una autoridad aterradora. «Lucas, no puedes huir de tu destino». Mariana sintió que se le encogía el corazón. «¡Aléjate de él!», gritó, empujando a Lucas detrás de ella, protegiéndolo como una leona defiende a su cría. Clara, que había estado luchando para ayudar, alcanzó a Mariana. «Están aquí para él, para llevarlo», dijo con una mezcla de terror y urgencia. Y en ese momento, la verdad le golpeó como un rayo. Lucas era más que un niño corriente. ¿Pero en qué se había convertido su amor? ¿En un sacrificio? ¿Un juego trágico? En medio de aquel torbellino, Valeria hizo un gesto. Su voz resonó en un grito desgarrador. «Déjame explicarte. Lucas es el elegido». Pero la explosión final retumbó afuera. Un grito. Desesperado cazó la temperatura del aire. De repente, un grupo de hombres más irrumpió en el café, con la mirada enfocada en Lucas y el caos que había comenzado a desatarse. «¡Lucas!», gritó uno de ellos, forcejeando entre la multitud. Mariana sintió que su estómago se retorcía. El hilo que la ataba a su hijo se hacía más débil. No podía dejar que se lo llevaran. Lucas era su vida. En un acto reflejo, hizo lo único que pudo pensar. Subió al escenario improvisado de la vida, donde las decisiones se definían en un instante, atrapada entre el amor y el sacrificio. «¡Lucas!», gritó nuevamente, y sus ojos brillaron con determinación. Con un último esfuerzo, los abrazó a ambos, madre y valor fundidos, en un mismo sentimiento de lucha. La mirada de Lucas le devolvió la esperanza que creía perdida. Entonces, en un súbito ataque de coraje, lanzó un grito que resonaría en el rincón más profundo del café. «No permitiré que te lleven. Eres mi hijo. Siempre lo serás». Las piezas comenzaron a encajar. En su corazón, en sus ojos, Lucas brilló con una luz intensa. ¿Era él el verdadero héroe? Con su amor inquebrantable, Mariana comprendió que el destino de su hijo no era un sacrificio, sino un nuevo camino a seguir. Mientras el caos se desataba, la figura de Valeria se desvanecía por la frágil frontera entre madre y madre. Ella, con lágrimas en los ojos, comprendió que la lucha no era entre ella, sino por Lucas, por su futuro. En un último esfuerzo, Mariana tomó la mano de Valeria, juntas con la firme determinación de proteger a un niño que, sin saberlo, quería cambiar el destino de todos. Vieron a sus perseguidores acercarse, pero el amor había tejido una barrera entre ellas, un nuevo lazo, aún incierto. En medio de la tormenta que las rodeaba, las tres mujeres se dieron cuenta de que el camino no terminaría ahí. No sabían qué pasaría después, pero la conexión como madres llenaba el aire denso, un aviso de que el viaje apenas comenzaba. Finalmente lograron salir, atravesando el umbral del café, donde lo desconocido las aguardaba. En medio del estruendo, el aire fresco les chocó como un alivio. Mariana, entre susurros, con Lucas en sus brazos, sabía que todo lo que enfrentaron había sido solo el principio de su historia. «Tienes que suscribirte ahora», instó, su voz resonando en el eco de su determinación. «No puedes perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Destroza ese botón de like ahora para alimentar el algoritmo y compartir nuestro viaje. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Esta es una misión que apenas comienza, y solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar el canal con estas acciones. No esperes ni un segundo más para compartir.